hoy les expondré junto a mis compañeros reflexión de funciones, ¿ok? Para empezar, la reflexión de funciones se puede hacer de dos diferentes maneras. Una sobre el eje X y otra sobre el eje Y. La gráfica de la función Y igual menos f de X se obtiene al reflejar f de X. Todo esto es reflejado en el eje X. Mientras que la función y igual f de menos x se obtiene al reflejar f de x. Ahora, si todo esto reflejado también en el eje y, por supuesto. Ahora, si la función es impar, la función cuando se va a reflejar en y es igual. ¿Ok? Volviendo a explicar todo lo que les acabo de decir en palabras más fáciles de entender, sería como respecto al eje y sería como cambiar a x por menos x y así esto se va a reflejar en el eje y, ¿ok? Y ahora, respecto al eje x, solo es como colocarle un negativo a toda la función y ya se tendría todo perfecto para poder seguir trabajando. Mi nombre es Iván Mejía y les expondré a continuación sobre la transformación de funciones. En este caso sobre las reflexiones. Las reflexiones se pueden dar respecto al eje X o al eje Y. ¿De qué se trata esto? Imaginemos que tenemos un problema y tenemos aquí f de x. Y nos dice que a partir de la gráfica f de x, grafiquemos la función y igual a menos f de x. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Es simple. Simplemente vamos a reflejar la función f de x respecto al eje y. Pero ¿cómo lo haremos? Es simple. Imaginemos que el plano cartesiano es una hoja de papel y la vamos a doblar respecto al eje de x de la siguiente manera. Y así obtenemos la función menos f de x. Ahora bien, vamos a iniciar con la reflexión respecto al eje y. Imaginemos que tenemos la gráfica f de x y que nos piden encontrar la gráfica de y igual a f de menos x. Simplemente lo que tenemos que hacer es lo mismo que respecto al eje x, pero en el eje de las x. Imaginemos que es un papel y simplemente lo doblamos de esta manera y la gráfica queda así. Y así obtenemos las reflexiones. Bueno, en el segundo ejemplo tenemos la función y igual a f de menos x. Acá podemos ver que el negativo está unido a la x. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, acá lo único que nos da es la función f de x. Hagamos de cuenta que esta no está. ¿Sí? Y como en el anterior ejemplo, lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento. ¿Sí? O sea, como si fuera una hoja de papel, vamos a reflejarla en el eje y. Bueno chicos, complementando el tema de reflexiones, vamos a seguir con estos dos ejemplos. Con la función y igual a menos f de x, lo que nos pide es reflejar. Con esta función f de x, hagamos de cuenta que esta no está así. Lo que vamos a hacer es reflejarla, como si fuera una hoja de papel, lo que vamos a hacer es doblarla y haciendo como que si fuera la misma, pero sobre el eje y. Una de las principales características de reflexiones es que hay la misma distancia del eje X al eje Y en los dos ejemplos. En esta ocasión les voy a explicar qué es construcción y qué son las propiedades de las reflexiones, de las funciones de las reflexiones. En una geometría planar, para poder hallar un punto en la reflexión, se tiende a una línea perpendicular del punto a la línea. Bueno, esto usado para la reflexión y se extiende la misma distancia del otro lado de esta. Entonces, ¿cómo se construye? Entonces, como ven en la gráfica, en rojo se construye un punto, un círculo, perdón, en el centro, en P, y un radio fijo, R, para crear los puntos A' y B' sobre la línea B, y que serán equidistantes a P. Para poder construir la línea
Bueno, la gráfica verde, que está en verde, tenemos que construir círculos con centro en A' y B', con radio R, P y Q. Bueno, estos serán los puntos de intersección de estos dos círculos. El punto Q es entonces la reflexión del punto P a través de la línea AB.